Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en los orígenes de los estudios culturales. Esa corriente que nació en Gran Bretaña y que, bueno, cambió bastante como vemos la cultura. Nos basamos en un texto académico de Eguzki Urteaga. La idea es, pues, entender cómo surgió todo esto, quiénes fueron las figuras clave y qué ideas nuevas trajeron. Sí, y un punto importante para empezar, creo, es la palabra cultura. Porque claro, tiene como dos caras, ¿no? Ajá. Por un lado, pues las grandes obras, el arte, la alta cultura. Lo clásico. Eso es. Pero también significa, bueno, las formas de vivir, de sentir, las costumbres de un grupo. Y los estudios culturales se centraron justo en esto último. Desafiaron esa idea de que solo lo alto era cultura. Entiendo. Se fijaron más en lo popular, lo cotidiano. Exacto. La vida diaria, los medios de comunicación. Ahí pusieron el foco. Vale, pues viajemos un poco. Siglo XIX, Gran Bretaña. Está la revolución industrial a tope. Uf, cambios enormes, sí. Y tensiones sociales, claro. Y en ese ambiente, pues intelectuales como Matthew Arnold dicen que la alta cultura, sobre todo la literatura inglesa, es como un pegamento social, ¿no? Algo para educar moralmente frente al materialismo. Sí, una especie de faro moral. De ahí vienen los English Studies, efectivamente. Vale, vamos a desgranar esto. Pero claro, era una visión, bueno, un poco elitista, ¿verdad? El cambio gordo viene después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, aquí es donde entran los nombres que mencionabas. Exacto. Ahí surgen figuras como Richard Hogarth, Raymond Williams y P. Thompson. Muchos venían de la educación para adultos de clase trabajadora. Interesante conexión. Y estaban ligados a la New Left, la nueva izquierda británica. Buscaban mirar la cultura popular de otra manera, menos condescendiente, más etnográfica, digamos. O sea, Hogarth fue de los primeros en estudiar la cultura obrera sin mirarla por encima del hombro. Totalmente. Su libro The Uses of Literacy, que aquí se tradujo como La cultura del pobre, es clave. Describe la vida obrera con un detalle, bueno, impresionante. ¿Y qué defendía exactamente? Pues algo potente. Que la gente común no era simplemente una masa pasiva que se tragaba lo que decían los medios. No, tenían sus formas de interpretar, de negociar, incluso de resistir esos mensajes. Ya, desde su propia cultura, digamos. Eso es. Defendía la agencia, la capacidad de acción del receptor. Una idea fuerte para la época. Sí, cambia la perspectiva. ¿Y Williams y Thompson? ¿Qué aportaron ellos? Bueno, ellos venían del marxismo, pero querían superar el determinismo económico. Se centraron en cómo la cultura, entendida como prácticas, creencias, instituciones, es fundamental ¿Fundamental para qué? para las relaciones de poder, para formar la conciencia social. Williams, por ejemplo, investigó cómo cambiaba el significado de palabras como cultura, arte, masas, Ah, qué curioso. y cómo esos cambios reflejaban luchas ideológicas. Y Thompson, por su parte, reconstruyó la historia desde abajo. Puso el foco en las resistencias populares, en las tradiciones de la gente. Entiendo. Parece que había muchas ideas bullengo. ¿Y se llegó a organizar todo esto en algún sitio? Sí. El momento clave es 1964. Se funda el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, el CCCS, en la Universidad de Birmingham. El famoso CCCS. El mismo. Lo empezó dirigiendo Hogarth, pero quien lo llevó a otro nivel fue Stuart Hall. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Y qué hacían allí, en el CCS? ¿Qué investigaban? Pues se metieron de lleno en temas que la academia, digamos más tradicional, consideraba menores. ¿Por ejemplo? Las subculturas juveniles, los mods, los punks. De Hevdich hizo análisis brillantes sobre esto. La música rock, la moda, la tele, la publicidad. O sea, lo que consumía la gente normal y corriente. Exacto. Pero no solo describían, analizaban cómo funcionaban como símbolos, cómo construían identidades. Y, muy importante, cómo expresaban resistencia, o a veces conformidad, al sistema. Claro, porque la resistencia no siempre es directa o evidente, ¿no? Para nada. Es compleja, a veces contradictoria. Y para analizar todo esto, usaron conceptos teóricos. Se apoyaron mucho en Gramsci, el pensador italiano, y su idea de hegemonía. Hegemonía. ¿Puedes explicarlo brevemente? Pues mira, la idea de que el poder no se mantiene solo por la fuerza bruta, sino consiguiendo que las ideas dominantes, la ideología, parezcan naturales, de sentido común. La cultura juega un papel clave ahí. Entiendo. Como que aceptamos ciertas cosas sin cuestionarlas. Eso es.
También usaron mucho el concepto de resistencia, claro, e importaron teoría de Europa, estructuralismo, semiología, para leer la cultura popular, buscar significados ocultos. Como si la moda o la música fueran un texto. Algo así, sí, para analizar sus estructuras profundas. Esto también les trajo críticas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Algunos decían que se volvían demasiado teóricos, que olvidaban la economía, la sociología más de datos. Y también es cierto que al principio el foco era muy masculino. Ya. Pero bueno, pronto ampliaron la mirada. Empezaron a incluir análisis sobre género, cuestionando ese sesgo, y sobre etnicidad, abordando el racismo, la experiencia migrante en Gran Bretaña. Vale, hemos hecho un buen recorrido. Desde el siglo XIX, Arnold, la posguerra, el CCSS. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál dirías que es el gran legado? El gran legado yo diría que es haber cambiado radicalmente cómo se estudia la cultura. ¿En qué sentido? Demostraron que lo popular, lo cotidiano, los medios, no son cosas triviales, son espacios cruciales Cruciales para negociar significados, para construir quiénes somos, para las relaciones de poder. Nos hicieron ver la cultura como un campo de batalla, simbólico, político, siempre. una visión muy potente, desde luego. Sí, transformadora. Y esto nos deja con una reflexión final, quizá para quien nos escucha. Hoy en día la palabra cultura está por todas partes, ¿no? En el marketing, en los movimientos sociales. Totalmente. Con esa mirada crítica y las herramientas de los estudios culturales, ¿cómo podemos analizar hoy esas luchas por el significado cultural que vemos a nuestro alrededor? Una pregunta interesante. Aquí concluimos esta inmersión en las fuentes.